Bueno, vamos a iniciar entonces en la ley de Biot-Savart. Como se tiene en cuenta la ley de Biot-Savart, entonces nos va a indicar cómo se calculan las fuentes magnéticas generadas pues, por corrientes. Entonces, partiendo de ese hecho, se puede calcular el campo magnético para un alambre en la cual se está conduciendo una corriente. Vamos entonces a revisar el caso de un alambre que lleva una corriente y vamos a hallar el campo magnético perpendicular a la corriente que se está pasando por el alambre. Entonces, recurriendo a la ley de Biot-Savart, acá lo que hay que revisar realmente es cómo expresar la distancia a la cual se va a calcular el campo magnético. Entonces, al revisar esto, encontramos que cero va a ser como el punto de partida, que es el punto directamente, o sea, el punto eh, donde se van a empezar a hacer los cálculos, es el punto de partida. Entonces, creamos nuestro triángulo rectángulo. L va a ser la longitud del cable, el de L pues va a ser el diferencial en el cual nosotros vamos a integrar. R mayúscula es la distancia desde cero, desde el punto cero, donde se va a hacer la medición, perpendicular al punto B, donde se va a calcular el campo magnético. Y R minúscula pues va a ser la suma vectorial de la longitud con respecto a R. Teniendo esto en consideración, entonces, lo que hay que expresar o revisar es r al cuadrado. R al cuadrado, la hipotenusa va a ser igual a la sumatoria de r cuadrado más L al cuadrado. Lo otro que hay que expresar es seno del ángulo. Recordemos que seno del ángulo es el lado opuesto, que en este caso sería R mayúscula sobre R minúscula. Entonces, todo dejándolo en términos de R. Entonces, me va a quedar R cuadrado por R, y esto me va a dar que esto es RQ. Recordemos que R es la magnitud o es la hipotenusa del sistema. Bueno, la idea es realizar estas integrales. Entonces aquí me queda una dependencia de L. Dentro de la integral me está quedando L cuadrado. Y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a iniciar el proceso, pues definimos los límites, ¿no? Hay que definir los límites, como se mostraba acá en este caso. Cero va a ser nuestro origen y en este caso nos están informando que hacia al lado izquierdo nos va a dar el límite inferior menos A y el límite superior nos la da B. Obviamente, pues, qué tan cerca o qué tan alejados estemos del punto, pues eso nos va a dar la forma en que nosotros pues vamos a integrar. Entonces, aquí hay que recordar estas sustituciones, estas sustituciones que tenemos acá al lado. Y lo que vamos a hacer es hacer el proceso de integración. Bueno, entonces tenemos la integral de x, perdón, de L, de R cuadrado, L cuadrado. Entonces hacemos la respectiva sustitución o integración. Y esto nos dará entonces la integral que tenemos arriba, que es x sobre a al cuadrado, que en este caso sería 1 mejor, L sobre R cuadrado sobre lo que tenemos acá. Evaluamos el límite superior y el límite inferior, que es lo que tenemos acá. Ahora, ¿qué significa esto? Entonces, esto significa que si nosotros vemos la gráfica, entonces B sobre B cuadrado más R cuadrado, en este caso estaríamos trabajando con el triángulo que está a la derecha, y revisamos el ángulo, entonces esto nos da una función coseno. Des en cuenta que el ángulo está colocado acá en esta partecita. Y recordemos que B o el coseno de beta sería igual al lado adyacente sobre la hipotenusa.
Entonces, en este caso, como ustedes pueden observar, la hipotenusa sería la suma de r cuadrado más b al cuadrado, como se muestra acá. Esta sería la hipotenusa y este sería el lado adyacente. Lo mismo estaría pasando con a y con a cuadrado y r cuadrado. Entonces aquí tendríamos nuestro ángulo y estaríamos con una función coseno. ¿Cuál es la interpretación de esto? Entonces, pues la interpretación de esto es que aquí tenemos diferentes casos. Uno de los casos, o sea, esta expresión que tenemos acá, esta en especial, sería la ecuación general con la que teníamos que trabajar o tenemos que trabajar en variables rectangulares. Y esta de acá sería la expresión que podríamos tomar cuando tengamos variables angulares, dado el caso que nos entreguen. Y en este caso nos están diciendo que el alambre tiene una limitante, o mejor, que hay una limitante en el cable, no es un cable infinito. Pero al pasar a un cable infinito, entonces estos, el ángulo beta y el ángulo alfa serían casi igual a cero. Eso nos estaría dando que esta expresión que tenemos acá sería beta de mu i de 2pi r, sería válida para los puntos ubicados fuera del alambre, como ya se ve explicado. Entonces vamos a proceder a hacer un ejercicio. Voy a borrar. Ok, listo. Bueno, les vamos a proceder a hacer el ejercicio que se viene a continuación. Bueno, voy a utilizar entonces un tablerito alterno para realizar el ejercicio. Entonces vamos a explicar el caso del campo magnético generado por el siguiente sistema. Entonces, ya les comparto pantalla. Ok, este caso es el que podemos encontrar acá. ¿Qué nos dicen? Vamos a encontrar dos alambres rectos, paralelos, que están sobre el plano XY, como se puede observar, plano XY. Entonces, este alambre está saliendo en esta dirección, acá hay un alambre, y la corriente va en esta dirección. Hay otro alambre que se coloca acá, pero la corriente está entrando fuera, está entrando dentro del tablero, ¿sí? Entonces, pues lo primero que debemos hacer es revisar hacia dónde van los campos magnéticos en este alambre. Entonces, pues para iniciar, nos piden calcular cuánto vale el campo magnético en el punto 1, campo magnético en el campo 2 y campo magnético en el punto 3. Como son dos cables, entonces tenemos que revisar el principio de la superposición, o sea, los campos magnéticos se van a superponer en el punto 1 y en ese punto 1 vamos a encontrar contribuciones del campo magnético generado por el cable 1 y vamos a encontrar entonces también contribuciones generadas por el alambre número 2. Entonces vamos a proceder a hacer el ejercicio. Entonces, primero ubiquémonos en nuestro plano, en nuestro sistema coordenado. Entonces, vamos a encontrar que el alambre número 1 está al lado izquierdo y que la distancia con respecto al punto número 1 es igual a 2D. Recordemos que aquí la distancia que nos da con respecto al punto de origen es 3D, pero el alambre está ubicado en el punto D. Por lo tanto, la distancia total va a ser 3D menos D nos da 2D.
que sería la distancia en la cual está entonces el alambre con respecto, el alambre 1 con respecto a la posición 1. Y el alambre 2 está en una posición, como ustedes lo pueden observar, 3D más 1D me da 4D. 4 veces la distancia que nosotros tenemos acá. Ahora, lo que tenemos que revisar es cómo es que se van a superponer o cómo es que van los campos magnéticos generados por cada uno de los alambres. Entonces, si seguimos la regla de la mano derecha, colocamos nuestra mano en este punto. Entonces, si colocamos aquí nuestro alambre nuevamente, entonces aquí tenemos nuestro alambre. Y colocamos nuestros dedos, el pulgar, señalando la dirección de la corriente, entonces vamos a encontrar que nuestros dedos se van a orientar de esta forma. Entonces, si revisamos entonces el campo magnético, des en cuenta que el campo magnético va a ser negativo o está apuntando hacia el lado de abajo. Ahora, pues podemos hacer lo mismo ¿con el qué? Con el, con la corriente que está entrando acá. Acá tenemos nuestro alambre que está en este punto y, y la corriente va en esa dirección, va en sentido negativo. Pero, entonces, al revisar la regla de la mano derecha, este campo está girando o sea, está girando en esta dirección. Así que el campo magnético está apuntando hacia arriba. ¿Sí? Entonces, la sumatoria del campo vectorialmente, la sumatoria de los campos magnéticos en el punto P, entonces va a haber una contribución negativa con respecto al alambre número 1 y va a haber una contribución positiva con respecto al alambre número 2. Ok, entonces vamos a utilizar la expresión que encontramos atrás, que el campo magnético para un alambre infinito es de la forma mu sub 0 de I sobre 2pi por la distancia o el punto donde vamos a calcular el campo magnético. Bien, entonces voy a borrar acá un momentito y ya procedemos a ejecutar el ejercicio. Bueno, entonces, como les comentaba, al revisar la sumatoria de los campos magnéticos, entonces recuerden que siempre, por lo general, primero calculamos la magnitud, ¿no? Entonces tenemos mu sub 0, que es la permeabilidad magnética, por I, que es la corriente, sobre 2pi por 2d, que es la distancia. Eso nos da igual a mu sub 0i de 4d por d. Para el campo magnético 2 generado por el alambre número 2 en el punto 1, entonces tenemos mu sub 0 sobre la distancia que es 4pi, eso nos da mu sub 0. Entonces, como hay un principio de superposición entre los campos magnéticos que se están originando, simplemente hago la suma vectorial y me da que el campo total en el punto P1 es mu sub 0, o sea, haciendo la suma y quitándole debido a la parte vectorial, entonces me da que es mu sub 0i por 8pi sobre d. Lo mismo se va a hacer en el punto P1. En el punto P1 des en cuenta que la distancia es igual entre las dos, ¿no? Entonces, pero entonces des en cuenta que la contribución, ya cuando yo coloco otra vez mis dedos y empiezo a revisar, recordemos que acá en este punto el alambre o la dirección del campo magnético está dándose de esta forma. Entonces, cuando llega a este punto, el campo magnético está apuntando hacia arriba. Y si revisamos también lo que está pasando en este cable, donde la corriente está en esta dirección,
Entonces, revisemos y observamos que acá el campo magnético también está hacia arriba. Entonces, acá la suma vectorial va a ser la sumatoria de los dos cables, dándonos un total de mu sub 0 i por pi d. Listo. Ahora vamos al otro punto. Entonces, vuelve y se hace lo mismo. En este punto P, entonces hacemos aquí el dibujito de nuestras corrientes nuevamente. Para el punto P, entonces, ¿qué voy a encontrar? En este punto P, el campo magnético generado por la corriente que va en esta dirección, entonces esto va apuntando hacia abajo, debido al campo magnético del alambre 2. Entonces, este es negativo. Y si revisamos entonces el alambre número 2 en este punto, entonces en el alambre B, ten en cuenta que para este punto estoy en esta dirección, esto va positivo. ¿Listo? Entonces acá es positivo menos el negativo, perdón, para el campo producido por el alambre número 2 en este punto y es positivo para el campo magnético generado por el alambre en el punto número 2. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es revisar la distancia para cuando estamos ubicándonos en el punto 3. Entonces, revisemos acá la distancia. En el punto 3, entonces tenemos que la distancia con respecto al punto 3, entonces el alambre tendrá una distancia de 1D más 2D sería 3D, perfecto. Y para el alambre número 2 tendríamos una distancia de P. Listo. Entonces ahí simplemente hacemos la suma vectorial y ya bueno. Compañeros, entonces para cuando tengamos alambres infinitos, hay que situarnos en el punto y revisar muy bien lo de la mano derecha para hacer la sumatoria de los campos vectoriales en ese punto. Nos vamos a realizar otro ejercicio de aplicación. Ok. Ok. En este punto, ellos van un poquito más allá porque dicen, bueno, ya revisamos el campo magnético en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. Dice ahora, encuentre la magnitud y la dirección en cualquier punto del eje X a la derecha del alambre en términos de las coordenadas del eje X. Entonces, vamos a revisar. En cualquier punto al lado de la derecha del alambre 2, es decir, en X mayor que D, estas están en la misma dirección que en el punto 3. Conforme aumenta el campo magnético B1, como en B2, disminuye en magnitud. Por lo tanto, también se debe disminuir las magnitudes de los campos magnéticos. Ok, vamos a revisar. Acá. Ok, entonces a la medida que estamos sobre el eje X positivo, entonces acá la distancia se hace mayor y acá digamos que la distancia cada vez se hace más grande. Entonces, vamos a revisar un momentito, a explicar esto. Ok, entonces, analizando este ejercicio, podemos hacer la siguiente consideración. ¿Cuál es la consideración? Entonces, en la medida en que nos vamos alejando, o sea, nos vamos hacia el lado derecho,
el campo magnético 1 se vuelve cada vez más positivos, o sea, va creciendo más en la parte de abajo del denominador. Entonces, esto sería x más la distancia en que nosotros estamos hallando. Para el campo magnético en B, entonces se hace más negativo. Entonces, este término, si hacemos la siguiente consideración, nos quedaría de la siguiente forma. Bueno, entonces, como estábamos analizando, supongamos que aquí tenemos que X valga 3 y aquí que esta distancia valga 2. Vamos a colocar aquí los mismos valores. Entonces, haciendo como una revisión rápida, la sumatoria de esto me da acá 5, ¿no? Entonces, mu sub 0 i sobre, acá nos quedaría sobre 10 pi. Y acá nos quedaría entonces 2 pi. Este término de aquí es mucho más pequeño que el término que va a generar el campo B2. Por lo tanto, el campo B2 va a ser más positivo y este va a ser pues más negativo. Se va a presentar entonces una diferencia entre los dos. Esa diferencia entre los dos, pues, ¿qué va a pasar? Nos va a generar entonces que estos dos términos por analogía tenemos x menos 2, x más de 2. Entonces, esto pues nos va a llevar, si hacemos, bueno, como lo quieran sumar, si lo miramos aquí o lo miramos así, y hacemos la multiplicación, nos va a dar este resultado y la diferencia de los cuadrados. Eh, entonces aquí, ¿qué es lo que nos está indicando? Que si tenemos dos cables conductores donde las corrientes van en sentido contrario, estos cables lo que van a hacer es que van a originar campos magnéticos que van a decrecer mucho más rápido que como lo hiciera un solo cable conductor. Entonces, entre más cerca estén pues, los campos magnéticos, los vamos a ver más fuerte. Pero si nos alejamos de estos dos cables conductores cuya corriente van en dirección contraria, entonces se anulan rápidamente estos campos magnéticos. Esto en comunicaciones, ¿para qué es usado? En comunicaciones es usado mucho en redes telefónicas y computacionales para que no se mezclen las señales o para que no haya interferencia entre los campos magnéticos. Eh, y bueno, acá hay una anotación que dice lo siguiente: los cables de computadora y equipos de audio y video crean poco o casi ningún campo magnético, pues esto se debe a que dentro de cada cable hay alambres muy cercanos entre sí que llevan corrientes en sentidos contrarios y lo que hace es anular prácticamente los campos magnéticos que hay en su interior. Bueno, vamos a mirar si hay otro ejercicio que podamos utilizar. Regáleme un momentico. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, supongamos que me van a dar la siguiente información. Regáleme un momentico mientras cuadro acá esto. Listo. Entonces, nos dan el siguiente ejercicio. Un conductor de forma de un cuadrado de longitud que tiene de lado, que tiene de lado, que tiene de lado 0.4 metros. De 0.4 metros lleva una corriente de 10 amperios. ¿Listo? Y ahora dice que calcule la magnitud y la dirección del campo magnético en el centro del cuadrado. Entonces, voy a dibujar acá la espira. Supuestamente es un cuadrado.
Me piden calcular acá el campo magnético y la corriente va en esta dirección. Bueno, ok, entonces pues para ello necesitamos la expresión de el cálculo de los campos magnéticos, que en este caso es esta. Entonces recordemos es B, el campo magnético es igual a mu sub 0 I de 4 pi de R por el coseno de beta por el coseno del sistema que tenemos acá. Entonces voy a ver si lo puedo pegar acá para recordarlo. Entonces vamos a seleccionar esta partecita de acá. Y vamos a acá. Bueno, esta parte es la que necesitamos para realizar este ejercicio. Listo, entonces vamos a dejarlo acá. Bien, entonces voy a analizar este pedacito de acá abajo para este ejercicio. Ok, entonces tenemos esta corriente que está pasando en esta dirección. Voy a colocar mi plano coordinado en acá. Y entonces, como estamos analizando, vamos a analizar el campo magnético en este punto, en el centro del cuadrado. Entonces voy a simular. Supongamos que la distancia del centro sea A. ¿Sí? Esa pues la calculamos. Entonces, esta distancia, si miren que acá, si esta distancia vale 0.4, entonces 0.4 dividido en 2, esto me da 0.2, sería esta distancia. Por esta distancia que también sería 0.2. Entonces A estaría valiendo 0.2 al cuadrado más 0.2 al cuadrado. Le saco aquí la raíz. Esto me estaría dando 0.2 al cuadrado más 0.2 al cuadrado igual raíz ans igual. Me estaría dando que esa distancia vale 0.28 metros. Bueno, entonces como ya tengo esta distancia lista, es la misma para todos los cables. Ahora aquí des en cuenta que se levanta un ángulo de 45 grados, pues como es un cuadrado, los lados son iguales. Y como este sería uno de los ángulos que tendría que estar analizando, me faltaría calcular el otro ángulo que se está levantando acá. Entonces, este ángulo de acá, des en cuenta, acá, fíjense que acá la pendiente es positiva, mientras que acá la pendiente es negativa. Entonces, esto sería o menos 45, o si ustedes dan la vuelta completa, esto sería 3 pi cuartos. Ajá. Entonces, eso es lo que voy a expresar para considerar el campo magnético. Entonces, voy a empezar a hacer ese cálculo utilizando esta expresión. Es el campo magnético para un cable. Entonces sería, para este cable, que en este caso sería igual a mu, pues por la corriente que va pasando, que serían los 10 amperios sobre 4 pi por la distancia que hay
desde el punto donde lo estoy hallando, que en este caso sería este punto en función del centro, que en este caso sería A. ¿Por el coseno de quién? Por el coseno de beta. En este caso sería coseno de 45. Acá tendría que colocar eh, menos, ¿por qué? Porque es que este ángulo que tengo acá, como les decía, es un ángulo negativo. Menos el coseno de quién? De menos 45 grados. Entonces, recordemos que estas funciones, vamos a calcularla. Perdón, acá hay un más el coseno de 45, ¿no? Acá por este signo, más coseno de 45. Entonces aquí tendríamos beta sería igual a mu sub 0 por la corriente por 4pi por A de el coseno de 45. El coseno de 45 es acá raíz de 2 sobre 2. Y acá esto me va a dar, acá me va a dar menos por lo que les contaba, porque acá lo estoy tomando como un coseno negativo, o su proyección en este caso es negativo. Entonces, como acá este es negativo, cuando ustedes toman sus calculadoras, esto me va a dar una función par. Entonces, acá les va a salir más raíz de 2 sobre 2. Hacemos la suma de esto. Entonces, esto me da 2 raíz de 2. Entonces, este 2 se va y me queda todo eso multiplicado por raíz de 2. Entonces, ¿cuántos alambres tenemos? Tenemos 4 alambres. Entonces, todo este resultado lo multiplicaríamos por 4 por el hecho de que tenemos 4 alambres, 1, 2, 3, 4 alambres, y las contribuciones que ejecutan cada uno de ellos, pues es la misma. Entonces, ahí simplemente es sacar el resultado que me da. Entonces, des en cuenta la diferencia del caso anterior. En el caso anterior, los alambres que utilicé eran infinitos, mientras que acá estos alambres que se están utilizando son alambres finitos. Cuando tengo alambres finitos, entonces, porfa, hay que hallar esta expresión. Con alambres infinitos, entonces la expresión sería igual a mu sub 0 i sobre 2pi con respecto a la distancia perpendicular que me están pidiendo que calcule. Bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces vamos para el caso, como ya habíamos visto, en el eje de una espira. Vuelve y se calcula acá lo mismo, se miran las contribuciones del campo magnético. Entonces, esas contribuciones del campo magnético van a hacer que una de las componentes pues sea igual a 0, que en este caso no tenemos contribución por la simetría del sistema. Las componentes en X se van a cancelar. Pues bueno, porque en este caso, digamos, según la simetría del sistema, entonces para las componentes perpendiculares a X, estas componentes perpendiculares se van a cancelar. Ok, entonces acá, en este caso se cancelaría la contribución sobre el eje Y, o sea, estas contribuciones son las que se cancelan por la simetría del sistema. Las únicas que están contribuyendo son las que van en la dirección X, ¿bien? Tal cual como se hizo pues con los campos magnéticos. Ahora, pues sustituyendo acá el campo magnético por el seno y sustituyendo pues por estas relaciones, entonces nos da la expresión que tenemos abajo. En este caso, pues lo que quiero exponer es el caso de una espira. Entonces, en el caso de tener una espira, volvemos y utilizamos entonces la ley de Biot-Savart, en la cual pues nos informa que
Este campo magnético va a ser directamente pues, proporcional a la corriente por la distancia o R, que en este caso R estaría representándose por A, que sería el radio de la espira, y esta R, R minúscula, es la distancia desde cada una de las partes del aro con respecto al punto donde se va a buscar el campo magnético. Bueno, se hace todo este proceso de integración y llegamos que el campo magnético es igual para una espira, es igual a mu de I por A cuadrado de sobre 2 de X al cuadrado 3 a las 3 medios. Ok, aquí hay algo que tenemos que aclarar. Y entonces es lo siguiente, que solamente vamos a tener contribuciones con respecto al eje X cuando tenemos una espira. ¿Ok? Como ya les contábamos, las contribuciones sobre el eje Y pues van a ser igual a cero. Las contribuciones del campo magnético para una espira, vamos a encontrar que la intensidad del campo magnético es más intensa en el centro que fuera de ella. Ok, entonces acá vamos a borrar y vamos a seguir. Listo, entonces pues vamos a encontrar varios casos especiales cuando estamos trabajando en el campo magnético de un área. ¿Cuáles son esos casos especiales? Entonces, los casos especiales son aquellos en los cuales pues varias de estas variables se van a hacer más grandes o cada vez o se van a hacer más pequeñas. Vamos a revisar el caso cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 0, entonces estamos en la mitad del aro. Entonces, en el centro de la espira, si, acá se va a hacer más intenso, x es igual a 0. Me queda el término acá a medios. De esto me sale una A. Esta A se cancela con una de las A cuadradas que están acá arriba y me da el término entonces de que cuando yo estoy calculando el campo magnético para una espira en el centro, pues esta es directamente proporcional a su campo magnético, perdón, a la corriente dividida entre 2 por R, en este caso, o A, que nos está representando el radio de la espira, el radio de la espira. ¿Cuál otro caso podríamos tener? El otro caso es que me pidan calcular el campo magnético en un punto muy lejano. Entonces, si X es mucho más grande que A, o sea, que el radio de la espira, entonces des en cuenta que X cuadrado se hace mucho más grande que el término que está arriba. Entonces, acá me quedaría X al cubo. Lo que me estaría dando al lugar que el campo magnético para un sistema bajo esta consideración sería igual a mu sub 0 por I por A al cuadrado, pues que en este caso sería el radio de la espira al cuadrado sobre 2. Y como les contaba, esta A se hace muy pequeña y me quedaría entonces X elevado a la 3. Recuerden que este 2 con este 2 se va de abajo y se quita. Entonces acá lo que nos están diciendo es que el campo magnético va a decrecer de 1 sobre R al cubo. O sea, el decrecimiento de hallar el campo magnético con respecto o perpendicular al aro, pues eso va a decrecer mucho más rápido de lo que nosotros teníamos en el sistema. Ok, aquí tenemos un término que ya habíamos visto en las clases pasadas que se llama mu. Mu, recordemos que es eh, el momento magnético de un sistema y es igual a la corriente por el área. Ajá.
Entonces aquí pues podemos completar la expresión por el área. Entonces este sería el área de un círculo. El área de un círculo está dada como, bueno, acá tenemos la corriente y aquí estaría como pi por r al cuadrado, o sea, pi por a al cuadrado. Entonces, si comparamos esta expresión con la expresión que tenemos acá arriba, entonces nos haría falta un pi. Entonces, para poderlo colocar, lo colocamos arriba y abajo de la expresión, de tal forma que el campo magnético lo también de una espira, para cuando estamos hallando campos muy lejanos, sería igual a mu sub 0 por la corriente por pi por a al cuadrado sobre pi por 2x al cubo, lo que me da mu sub 0, esto ya sabemos que esta es la multiplicación de la corriente por el área por el momento magnético sobre pi, 2pi, x al cubo. Entonces, esta es una expresión alternativa. Bueno, esto es interesante porque el campo magnético generado por una espira tiene las mismas características como si estuviéramos trabajando un dipolo eléctrico. Entonces, esta expresión que ustedes ven acá también se le puede llamar como el dipolo o tiene relación con el dipolo eléctrico o decrece de igual forma que lo hace un dipolo eléctrico. Entonces, estas relaciones nos guardan una misma relación. Recordemos que un dipolo eléctrico, entonces, es una carga positiva con una carga negativa y que el campo eléctrico generado por un dipolo muy lejano, si yo hallo el campo eléctrico en un punto muy lejano al dipolo, la expresión para ese campo eléctrico es igual a una constante que sería la constante colombiana por el momento magnético sobre la distancia al cubo. Entonces, como ustedes pueden ver, así me hablen de un dipolo eléctrico y lo comparo con este dipolo, entre comillas, magnético, pues tiene la misma relación. Entonces, una espira tendría el mismo comportamiento que un dipolo eléctrico debido a que ellos decrecen de la misma forma de 1 sobre R o de 1 sobre la distancia al cubo. Bueno, claro acá. Sigamos entonces. Vamos entonces a calcular o vamos a hacer ejercicios de espiras. Bueno, entonces vamos a revisar el caso un poquito más profundo acá de la espira eh, eh, o del aro y vamos a revisar lo siguiente. Resulta que cuando nosotros tenemos un arco de circunferencia, tenemos la siguiente relación. Entonces tenemos acá un ángulo, tenemos el radio y acá tenemos un arco de circunferencia que en este caso lo vamos a llamar dl. ¿Por qué dl? Pues porque el dl nos está dando la longitud. El dl al superponerlo o al sumarlo pues me va a dar el perímetro de del aro. Entonces, si nosotros aquí hacemos un cambio de variable, nosotros podemos aquí hacer la siguiente sustitución. Entonces me permito aquí colocar lo siguiente para que lo recordemos. El de teta va a ser igual a la relación de el de L, o sea, si quieren acá colocar el de teta, con respecto al radio. ¿Listo? Entonces esta expresión la vamos a usar a continuación.
Bueno, entonces dicen determine el campo magnético o la dirección y la dirección del campo magnético en el punto C, generado por un alambre doblado como se indica en la figura. Ok, entonces, tanto pues de la figura 1, de la figura que nos están mostrando, y utilizando la expresión de la ley de Biot-Savart, entonces vamos a encontrar la siguiente relación. Como les estaba comentando, si de teta es igual al de L en función del radio, pues el de L va a ser igual al radio por el de teta. Bueno, entonces como que teniendo esto preciso, aquí vamos a hacer las siguientes acotaciones. Entonces tengo las contribuciones de los diferentes campos magnéticos generados por los diferentes fragmentos que se me van a generar de los pequeños diferenciales de longitud que voy a encontrar acá. Recordemos que este seno de phi hace referencia si la corriente es perpendicular si es perpendicular al campo magnético. Como pues acá en este caso es perpendicular con respecto al campo magnético, entonces este seno de phi se hace igual a 1 y desaparece de la expresión. Entonces me quedaría como mu sub 0 i del de L con respecto a R cuadrado. Pero ¿qué es el de L? El de R, el de L es R por d teta, que en este caso pues es R minúsculo. Entonces al colocar esta expresión nos quedaría de esta forma. Entonces este R con este R cuadrado se va y me quedaría la expresión como mu sub 0 de I por d teta sobre 4pi R. Bien. Al hacer la integral completa, entonces el de beta, o sea, los diferenciales de campo magnético, pues me van a dar el campo magnético total. Y acá el de teta va a aparecer como teta porque pues está haciendo la integración completa acá. Ustedes pueden dejarlo de esta forma, este 2 puede acompañar a este R, sale acá a multiplicar y la expresión la dejan de esta forma. ¿Por qué la dejan de esta forma? Para hacer más fácil el entendimiento de cómo vamos a calcular el campo magnético generado, pues sobre todo por aros o superficies que tengan arcos de circunferencia. Cuando encontremos un arco de circunferencia, pues el campo magnético total lo podríamos usar con esta expresión o hallar con esta expresión, que es el caso que me colocan acá. Entonces dice, hay el campo magnético generado pues por este arco de circunferencia. Este arco de circunferencia está entre 0 y 90 grados. Recordemos que 90 grados es pi medios. Entonces bastaría con colocar mu sub 0 de la corriente sobre 2pi r sobre 2pi. Y acá simplemente colocamos el ángulo que sería entonces pi medios. Este 2, entonces baja acá a multiplicar, sería 4 y 4 por 2 da 8. Entonces, este sería el campo magnético generado por un arco que se extiende desde 0 hasta pi medios. Entonces, es una expresión que nos puede ayudar para encontrar campos magnéticos para los arcos. Este es otro caso que nos muestran y ahí nos están mostrando el caso de esa figura donde los campos, las trazas horizontales pues no contribuyen en el punto C. Pues ¿por qué no contribuyen? Porque están paralelos, entonces ahí la sumatoria de los campos magnéticos van a ser igual a 0. Entonces nos quedaría dos arcos, como ustedes pueden darse cuenta, el arco que genera el radio 1 y el arco generado por el radio 2. Entonces, utilizando la expresión que calculamos o que vimos ahorita, entonces esto nos quedaría como 4 veces, aquí nos quedaría 2 por 2 da 4, y acá des en cuenta que la integral o cuánto vale el ángulo completo. El ángulo completo entonces vale de 0 a pi. Entonces, como esto va de 0 a pi, entonces me quedaría beta es igual a mi sub 0 de i sobre 2a de pi sobre 2pi. Entonces, este pi con este pi se va
y me queda la expresión que tengo acá abajo, obviamente sustituyendo A por R, ¿no? Entonces el campo completo sería la sumatoria de los dos, de los dos arcos de circunferencia que encontramos aquí. Entonces esta expresión es como muy valiosa para cuando vayamos a encontrar campos magnéticos de aros. Bueno, pero entonces también para qué, porque el anillo o el aro, encontrar campos magnéticos de anillos es importante, y es porque nos lleva pues a materiales o a sistemas más grandes con los que podemos trabajar. Ese es el caso de una bobina. La bobina es la superposición de muchos aros en un solo eje. Entonces, el campo magnético se va a aumentar a la medida que vayamos aumentando el número de aros que vamos a colocar. Entonces, el campo magnético para el centro de la bobina, exactamente en el centro de la bobina, sería igual. Entonces, recuerden que X es una distancia por fuera. Si X es igual a 0, estaríamos encontrando el momento magnético para una espira y demás. Bueno, que ese es el caso pues que nosotros tenemos o revisamos para campos magnéticos en un sistema. Ok, hay un problemita que quiero desarrollar, que ya me permito revisarlo, y es el campo magnético de la siguiente figura. Bueno, por ejemplo, voy a tomar la expresión. Voy a tomar esta expresión y me la voy a llevar acá Paint, porque quiero trabajar con estas dos. Bueno, entonces más o menos podríamos hacer el siguiente análisis. Por ejemplo, me dice, calcule el campo magnético para el centro de una espira en el centro de la espira. O sea, calcule el campo magnético cuando cuando lo estoy revisando en el centro de la espira. Entonces, para este caso, podríamos haber colocado como los siguientes valores. Supongamos que tenemos una bobina o un solenoide con 100 espiras. Entonces, N es igual a 100 espiras. Supongamos que está pasando una corriente de 0.3 amperios. Bueno, de 0.3 amperios. Una corriente de 0.3 amperios. Y supongamos que el radio de la espira es de 0.1 metros. Entonces, si me piden calcular el campo magnético en el centro de la espira, me pueden ubicar en este punto. Fuera de la espira tendría que tener una distancia X por fuera de la espira, pues para calcular ese campo magnético. Entonces me están pidiendo es calcular el campo magnético acá en el centro. Para ese caso, entonces calculamos el campo magnético como con la expresión que tenemos acá. Entonces sería mu sub 0 por n, que sería el número de espiras, por I sobre 2 veces A. ¿Ok? Bueno. O 2 veces el radio. Entonces esto sería mu, que vale 4pi por 10 a la menos 7. Ojo, acá lo voy a trabajar sin unidades, pero pues por favor revisen las unidades. Acá sería el número de espiras, que serían 100 espiras por la corriente, que sería 0.3 amperios sobre 2 veces el radio, que sería 0.1. Ok. Entonces, al hacer este cálculo, más o menos nos da que el campo magnético es de
Por favor, lo verifican. 189 microteslas. Microteslas. Ok. ¿Qué pasaría ahora si me preguntan, oiga, cuál es la distancia en coordenadas o visto desde R, o sea, desde radio, para el cual el campo magnético inicial se reduzca a la mitad? Ok, entonces me están pidiendo calcular este campo magnético final. Me piden es determinar a qué distancia con respecto al origen el campo magnético se hace, llega a la mitad. Pues entonces aquí sí ya me toca comparar estas dos expresiones. Entonces sería mu de n por i por acá radio al cuadrado sobre 2 veces x al cuadrado más a al cuadrado, esto a la 3 medios, y lo igualamos acá entonces a n por mu sub 0 por i sobre 2 veces a. Entonces digamos que estos términos, este término se va, estos términos de aquí se van, y este 2 y este 2 se van. De tal forma que me queda una relación entre los radios y las distancias. Entonces me quedaría al cuadrado sobre 2 veces de, perdón, este 2 ya se me fue acá. De x al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios de 1 sobre a. ¿Listo? Entonces acá yo puedo despejar a x en función de a. Entonces acá me quedaría como al cubo multiplicado por x al cuadrado más a al cuadrado, esto elevado a la 3 medios. Entonces, para quitar este 3 medios, elevo todo esto a la 2 tercios. Acá le elevaría a la 2 tercios. Y me quedaría entonces, entonces esto me quedaría a la 2. Y me quedaría esto x cuadrado más a al cuadrado. ¿Mm? Ujú. Espérame un momentico. Se reduce a la mitad. Ok, aquí me faltó multiplicar por 2 porque se reduce a la mitad del campo original. Ok, entonces como esto se reduce a la mitad, esto está acá multiplicado por 2. Ok, acá por 2. Y este se elevaría a la 3 medios. A la 2 tercios, perdón. ¿Sí? Entonces, como esto se elevaría a la 2 tercios, es como si yo tuviera esto. Entonces tuviera al 2 y aquí tuviera esto elevado a la 3. Por a al cuadrado es igual a x al cuadrado más a al cuadrado. Ok, entonces haciendo el despeje, me quedaría a al cuadrado menos la raíz cubo de 4 al cuadrado. Entonces, acá con esta relación yo ya podría encontrar cuánto más o menos disminuye con respecto a la distancia. Entonces sería 1 menos esta relación. Y listo. Ese es como el tipo de problemas que nosotros podemos encontrar. Ahí metemos los valores, sustituimos por los valores y ya encontramos la relación.